En el abismo de la noche, cuando el silencio se traga el murmullo del mundo, hay una guerra que no cesa. No es una guerra de bombas y fusiles, no es un conflicto territorial, ni una lucha por el oro negro. Es una batalla mucho más íntima, más brutal, que se libra en el metro cuadrado más sagrado y más disputado del universo. Tu mente. Bienvenidos, guerreros de la luz. Hoy vamos a dinamitar los cimientos de la derrota y a reclamar la fortaleza interior que nos pertenece por derecho divino. Porque la vida que llevas no es un accidente. Es el resultado directo de la guerra que estás ganando o perdiendo en el campo de batalla de tus pensamientos. ¿Alguna vez has sentido ese tirón, ese susurro de la duda, esa voz de la condena, ese muro invisible que te frena justo antes de alcanzar la victoria? Has orado, has ayunado, has buscado la palabra, pero vuelves al mismo ciclo. Miedo, frustración y la dolorosa sensación de que hay algo más que no estás viendo. Lo que la mayoría no comprende es que el enemigo no siempre ataca desde afuera. Su estrategia más letal es la guerra psicológica, la implantación de fortalezas mentales, estructuras de pensamiento que se levantan con una sola misión: encarcelar tu potencial y neutralizar el poder de Dios en tu vida. Hoy vamos a exponer a ese enemigo. Vamos a nombrarlo, a despojarlo de su autoridad y a demoler sus castillos internos. Este mensaje es para el valiente, para el que está harto de vivir a medias y está listo para tomar el reino por la fuerza de una convicción inquebrantable. Un momento, antes de sumergirnos en la historia que cambiará la forma en que ves tu propia lucha, quiero hacer una pausa y mirarte a los ojos, a ti que me estás escuchando. Si este mensaje ya ha resonado en lo más profundo de tu espíritu, si sientes que esta es la verdad que tu alma estaba esperando, por favor, detente un segundo. Dale un poderoso like a este video. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Tu apoyo es vital. Es lo que permite que esta luz, que esta palabra de poder y superación, siga llegando a aquellos que están perdidos en la oscuridad de sus propias batallas mentales. Apóyame en esta misión, porque juntos somos invencibles. Ahora continuemos. Quiero llevarlos a una noche fría en el antiguo desierto de Israel, hace casi 3000 años. No estamos en un templo, ni en un campo de batalla épico con armaduras relucientes. Estamos en la tienda de campaña de un hombre. Su nombre es David. Sí, ese David, el que ya había derribado a Goliat, el que había sido ungido rey, el que caminaba en el favor de Dios. Pero esta noche, David no está pensando en la gloria. Está atrapado en un laberinto de miedo. El rey Saúl, celoso y enloquecido por la paranoia, lo persigue como a una alimaña. David, el héroe nacional, está escondido en cuevas, durmiendo entre piedras con la constante amenaza de muerte sobre su cabeza. Un día, huyendo de Saúl, David y sus hombres llegan a la ciudad filistea de Gat. No es un buen lugar para un héroe israelita. Gat es la ciudad natal de Goliat. Imaginen la escena. David, el matador de gigantes, el poeta de los salmos, ahora es un fugitivo humillado, pidiendo asilo en la casa de su enemigo. En lugar de ser recibido con honor, los siervos del rey Aquis lo reconocen y dicen: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es a este que cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000? El miedo, como un veneno sutil, comienza a correr por las venas de David. Él, el hombre que no temió al gigante, ahora teme a unos cortesanos. En ese momento, una fortaleza mental se levanta en su mente. Una estructura que le grita: «¡Estás acabado! Tu vida es una mentira. El ungido de Dios es un cobarde». El peso de esa mentira, de esa prisión mental, es tan insoportable que David hace algo increíble, algo que no leemos en las épicas. Él finge locura. Delante de todos, se pone a garabatear en las puertas, deja que la saliva le escurra por la barba. El hombre más poderoso de su tiempo, el que portaba la unción, se reduce a sí mismo a un demente para salvar su vida. ¿Qué pasó con el león de Judá? ¿Qué pasó con la fe que tumbó al gigante? Se hizo prisionera de una fortaleza mental llamada miedo y vergüenza. David estaba físicamente libre de las manos de Saúl, pero estaba mentalmente cautivo de la mentira de su derrota. Tuvo que arrastrarse por un tiempo, escondido en la cueva de Adulam, hasta que en el Salmo 34,
He escrito después de ese terrible episodio. Él puede decir, busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Aquí es donde comienza nuestra inmersión profunda, la identificación del conflicto. El infierno está perfectamente diseñado para ganar la guerra en tu mente, porque sabe que una persona cuya mente está encadenada nunca podrá ejercer la autoridad que tiene en el espíritu. El apóstol Pablo, un guerrero espiritual por excelencia, nos da el mapa de batalla en 2 Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El lenguaje que usa Pablo es el de un asedio militar. Él no está hablando de emociones pasajeras. Está hablando de estructuras de pensamiento, fortalezas o quiromata. No es solo un mal pensamiento, es un sistema, una cárcel mental donde se archivan y se refuerzan las mentiras que hemos creído a lo largo de los años. Es el convencimiento profundo y subconsciente de que eres un fracaso, que no eres digno de amor, que tu pecado es demasiado grande para el perdón de Dios. Es una estructura fortificada, alimentada por experiencias traumáticas, palabras negativas de la infancia y repetidas derrotas. Se convierten en tus filtros de la realidad. Si crees que no eres digno de prosperar, tu fortaleza mental hará que sabotees cualquier oportunidad de crecimiento. Si crees que no eres amado, esa fortaleza te hará huir de las relaciones saludables. Es el patrón de autodestrucción, argumentos, logismos. Son los razonamientos lógicos que defienden a la fortaleza. Son las excusas que suenan convincentes y racionales. Claro que no puedo perdonar a esa persona. Me hizo demasiado daño. Es natural que esté deprimido. Mira mi historial. Nadie en mi familia ha logrado eso. Yo tampoco podré. Son los sofismas, las conclusiones sesgadas, las pseudoverdades que tu mente utiliza para justificar y mantener tu estado de cautividad. Te dan una razón para seguir siendo prisionero, y lo peor es que suenan a sabiduría, altivez, ipsoma. Es la arrogancia espiritual, la barrera del yo lo sé todo o yo lo haré a mi manera. Es el orgullo que se levanta por encima de la palabra de Dios. Es decir, con tus acciones o tus pensamientos, mi dolor es más grande que la promesa de Dios, o mi inteligencia supera lo que dice la Escritura. Es la negativa a rendir ese último rincón de tu voluntad al Señor, la obstinada resistencia a la revelación simple y poderosa de su amor y su plan. El conflicto, amados, es este. Tu vida es una manifestación de tus fortalezas mentales. Si tienes fortalezas de derrota, experimentarás derrota. Si tienes fortalezas de miedo, vivirás encogido. Tu milicia, tu guerra, es derribar estas mentiras para que la verdad de Cristo sea lo único que habite en tu mente. Ahora pasemos al desarrollo bíblico y espiritual. ¿Cómo se dinamita una fortaleza mental de 20 años? La respuesta está en el poder de la palabra declarada y vivida. Las armas de nuestra milicia no son carnales. El mundo te da terapias, autoayuda, meditación, pero si estas no están ancladas en la verdad inmutable de Dios, son solo yeso sobre una pared en ruinas. Nuestras armas son divinas, poderosas en Dios, y la principal de ellas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. El poder del nuevo pacto, tu identidad innegable. La primera línea de defensa que atacan las fortalezas mentales es tu identidad. La fortaleza te dice, eres un pecador, un don nadie, un error. La palabra de Dios responde, con la fuerza de un trueno, ahora sois hijos de Dios. 1 Juan 3:2. La Biblia nos enseña que en Cristo el viejo hombre ha sido crucificado. Ya no eres el adicto, el frustrado, el ansioso. Eres nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Entender esto no es poesía, es jurisprudencia celestial. Cuando el enemigo te acusa, él está apelando a tu registro antiguo. Tu arma es declarar, soy justificado. El registro ha sido borrado. Soy la justicia de Dios en Cristo. La sangre del Cordero no solo te perdonó, te transformó. Cuando el miedo te paralice, no le ruegues a Dios que te dé valentía. Declara la verdad. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
según Timoteo 1:7. La fortaleza mental se desmorona cuando dejas de sentir y comienzas a declarar lo que la Biblia dice que ya eres. La disciplina de la rendición, llevando cautivo el pensamiento. El versículo culminante de 2 Corintios 10:5 es: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es la fase de demolición activa. Un pensamiento no es solo una idea, es una semilla con el potencial de convertirse en una fortaleza. Tienes el poder de juzgar, de detener y de rechazar cualquier pensamiento que no se alinee con la vida de Cristo. Imagina que estás en medio de un debate mental. La fortaleza de la ansiedad te grita: todo va a salir mal, o vas a fracasar. Tú tienes dos opciones: acoger el pensamiento y permitir que se fortifique, o tomarlo cautivo. Paso 1. Identificación. Este es un pensamiento de ansiedad, no es la voz de mi padre. Paso 2. Captura. Lo tomas como a un prisionero y lo evalúas bajo la luz de la palabra. Paso 3. Rendición. Lo obligas a rendir cuentas a Cristo. La verdad es: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Repite la verdad hasta que el argumento se silencie. El poder de la superación no viene de la negación de la realidad, sino de la sustitución de una mentira por una verdad inquebrantable. Cuando el miedo dice no puedes, la verdad declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta es la guerra de sustitución. Reemplazas la mentira con la verdad hasta que la verdad sea tu única fortaleza. La armadura de Dios, la protección inexpugnable. Efesios 6 nos presenta la armadura. Y no es para jugar a ser soldados, es para resistir en el día malo. Cada pieza de la armadura es una herramienta para demoler una fortaleza mental. Cinturón de la verdad. Destruye la fortaleza de la mentira y el autoengaño. Coraza de justicia. Destruye la fortaleza de la culpa y la condenación. Ya eres justo calzado del Evangelio de la paz. Destruye la fortaleza de la preocupación y la inquietud. Tienes paz con Dios. Escudo de la fe. Destruye la fortaleza de la duda y el escepticismo, apagando todos los dardos de fuego del maligno. Yelmo de la salvación. Destruye la fortaleza de la desesperanza. Tienes asegurada la victoria final. Espada del Espíritu. Es el único arma ofensiva, la que acabamos de describir, la palabra de Dios. Vestir la armadura es una acción diaria de la voluntad. Es declarar que estas verdades son tu realidad, más reales que el problema que ves en el espejo o en tu cuenta bancaria. Llegamos al punto de la solución, la conquista del reino interior. La solución al conflicto de las fortalezas mentales es simple, pero requiere una determinación feroz. Debes vivir en una constante y deliberada obediencia al Espíritu Santo. La Biblia es clara. No se trata de luchar contra la fortaleza, sino de saturar tu mente con el Espíritu. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La renovación de la mente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra renovación aquí es anakainosis, que significa una remodelación completa, un cambio de patrón. No es una actualización, es un reinicio, es cambiar el disco duro de tu mente. ¿Cómo se renueva? A través de la meditación constante en la palabra, cuando David dijo en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estaba haciendo guerra preventiva. Estaba construyendo una nueva fortaleza, la fortaleza de la verdad. Paso crucial, la sustitución activa. No puedes dejar un vacío. Si demueles la fortaleza del miedo, debes construir la fortaleza de la fe. Si derribas la fortaleza de la culpa, debes construir la fortaleza de la justicia. En lugar de lamentos, alabanza. El lamento es el lenguaje de la fortaleza de la desesperanza. La alabanza es la dinamita. Cuando alabas a Dios, antes de que la victoria se manifieste,
Estás declarando que tu fe no está anclada en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. En lugar de quejas, agradecimiento. El agradecimiento es el antídoto contra la altivez del merecimiento y el resentimiento. En lugar de aislamiento, comunión. La fortaleza de la vergüenza prospera en la oscuridad. La luz de la comunidad y la rendición de cuentas la hacen huir. El principio de la dominación. Dios no te ha llamado a ser un esclavo de tus procesos mentales. Te ha llamado a la dominación. En Génesis, el mandato era dominar la tierra. Hoy, el campo de batalla primario para la dominación es tu mente. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres el que los juzga. Tienes la autoridad de un rey. No pidas permiso para ser libre. Declara tu libertad y camina en ella. Si el pensamiento no glorifica a Cristo, es un intruso, y tienes el poder de desalojarlo por la autoridad que se te ha dado en el nombre de Jesús. Esta es la vida de poder que se te ha prometido. Llegamos a nuestro cierre potente. Escúchame bien. La victoria ya fue pagada. El martillo no lo tienes que crear tú. Ya fue forjado en la cruz. Tu papel es simplemente usarlo con una convicción y una ferocidad implacables. El mundo te dirá que eres débil, que eres frágil. La palabra te grita, fuerte y valiente. Te dice, el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. El poder de Dios no es una teoría, es una fuerza volcánica que reside en tu interior esperando ser desatada. Cada vez que rechazas un pensamiento de derrota, estás afirmando tu soberanía. Cada vez que tomas la Biblia y la declaras sobre tu vida, estás arrojando una granada a una fortaleza. No te conformes con la mediocridad espiritual. No permitas que las mentiras de ayer roben las promesas de mañana. Hoy la batalla termina. La guerra de la mente es una guerra que, una vez comprendida, se gana con la misma sencillez y audacia con la que David enfrentó a Goliat. No con fuerza física, sino con una fe inquebrantable en el poder de su Dios. Levántate ahora mismo, donde quiera que estés. Cierra tus ojos, no para dormir, sino para ver con los ojos del Espíritu. La fortaleza que te ha oprimido, esa cadena de duda, de miedo, de vergüenza, está cayendo a tus pies. Declara en este momento con voz alta y firme, no con tus sentimientos, sino con la verdad que ahora conoces. Soy libre, mis armas son poderosas en Dios. Toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo en mi vida queda demolida en el nombre de Jesús. Mi mente es el trono de Cristo. Vivo en poder, en amor y en la plenitud de mi propósito. La victoria es mía y la gloria es de Dios. Sal de aquí con la conciencia de que eres un guerrero. Eres un conquistador. La vida que Dios tiene para ti está al otro lado de esa última fortaleza mental que debes derribar. Ve y conquista, porque ya te ha sido dado el poder para hacerlo. Que la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo te acompañen y que cada pensamiento que tengas de ahora en adelante sea una escalera al cielo y una manifestación de su gloria en la tierra. Sé libre, sé fuerte, sé poderoso. La victoria es tuya, amén. Hemos identificado el campo de batalla y las armas, pero un soldado necesita estrategias y munición inagotable. El desarrollo bíblico o espiritual debe llevarnos más allá de la mera comprensión intelectual. Debe llevarnos a una inmersión práctica en el poder transformador. Hablemos de la guerra silenciosa contra el espíritu de resignación, una fortaleza mental particularmente insidiosa que se esconde detrás de la humildad falsa. Cuando David fingió locura en Gat, no solo fue el miedo, fue la resignación a una realidad que contradecía la unción que llevaba. La resignación es la fortaleza que susurra: esta es tu porción, confórmate, no mereces más. La Escritura, sin embargo, es un grito constante de insatisfacción divina con la mediocridad humana. Jesús no vino a traernos resignación, sino vida y vida en abundancia. Juan 10:10. El apóstol Pablo, el mismo que nos instruyó sobre la demolición de fortalezas, nos dio el contraataque directo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. La palabra prosigo aquí no es un paseo casual. Es un verbo intenso que significa perseguir con celo y fervor,
correr con determinación. Tu vida cristiana no es una silla de ruedas, es una pista de carreras. La resignación es una mentira del enemigo para hacerte creer que la carrera ha terminado, cuando el juez de todo el universo te está gritando: sigue corriendo, la victoria está a tu alcance. Para dinamitar esta fortaleza, debemos anclarnos en la doctrina del llamamiento y el propósito. Cada uno de ustedes ha sido llamado con un supremo llamamiento. No eres un accidente cósmico, tú eres una obra maestra creada en Cristo Jesús para buenas obras que Él ya preparó de antemano. Efesios 2:10. La fortaleza de la resignación intenta neutralizar tu propósito, haciendo que te concentres en tu pasado o tus debilidades. Pero el poder del Espíritu no se enfoca en lo que fuiste, sino en lo que estás siendo transformado a ser. Hablemos de un hombre cuya vida fue una demolición constante de fortalezas: Moisés. Cuando Dios lo llama en la zarza ardiente, Moisés levanta inmediatamente una fortaleza mental llamada incompetencia. Argumentos: yo no soy nadie para ir al faraón. Éxodo 3:11. Altivez: nunca he sido hombre de fácil palabra. Éxodo 4:10. Un arsenal completo de justificaciones para la resignación. Pero Dios no discute con sus fortalezas. Él simplemente revela su identidad: yo soy el que soy. La respuesta de Dios no valida el argumento de Moisés, lo desmantela. El mensaje es claro: tu identidad no importa, porque mi identidad lo es todo. La batalla no es sobre si eres capaz, sino si Él es fiel. La fe no es creer que puedes hacerlo, es creer que Dios lo hará a través de ti. La clave del poder y la superación es la dependencia radical. La fortaleza de la autosuficiencia es tan peligrosa como la de la incompetencia. El que se cree capaz en sus propias fuerzas, pronto caerá. Pero el que confiesa: sin mí nada podéis hacer, Juan 15:5, está activando el poder ilimitado del Espíritu Santo. Tu debilidad, entregada al Señor, se convierte en el conducto para su mayor fuerza. Mi poder se perfecciona en la debilidad. 11 Corintios 12:9. Esta es la lógica invertida del reino que demuele toda arrogancia humana y toda excusa de fragilidad. Profundicemos en el concepto de la oración de guerra. No la oración de mendigo, sino la oración de un hijo que ejerce autoridad. La oración de guerra es el acto de llevar cautivo el ambiente y las circunstancias a la obediencia de Cristo. Si la fortaleza mental es una prisión, la oración es la llave maestra y la brigada de demolición. La oración basada en la promesa: no solo pidas, reclama. Encuentra un pasaje bíblico que contradiga la fortaleza que te oprime. Si te ataca la enfermedad, declara Isaías 53:5, por su llaga fuimos nosotros curados. Si te ataca la escasez, declara Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falta. La oración de guerra es simplemente darle a Dios su propia palabra con la convicción de que Él vela sobre su palabra para ponerla por obra. Jeremías 1:12. Estás armando tu mente con las municiones celestiales. La oración del lenguaje nuevo. Debes dejar de hablar el lenguaje de la derrota. Los profetas de Israel no anunciaban lo que era, anunciaban lo que Dios iba a hacer. Tu boca es tu torre de control. La fortaleza mental del negativismo y la queja se derriba cuando intencionalmente cambias tu vocabulario. En lugar de decir esto es imposible, di para Dios no hay nada imposible, Lucas 1:37. En lugar de decir estoy quebrado, di mi Dios es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1. La confesión positiva de la palabra es la manifestación audible de la demolición interior. Estás reprogramando tu subconsciente con la verdad de Dios. Esta es la transición a nuestra solución, la implementación de la mentalidad de reino. La solución no es una pastilla mágica, es un estilo de vida de intencionalidad radical. La vida de poder y superación que buscas se construye pensamiento a pensamiento, día tras día. Tienes que convertirte en el arquitecto de tu propia mente. La regla del jardín. Tu mente es un jardín. Si no siembras flores, ¿verdad?, crecerán malezas, fortalezas. La ley del jardín es que algo siempre está creciendo. No hay neutralidad. Si dejas de plantar la palabra,
el enemigo sembrará sus argumentos. La solución requiere un trabajo diario de deshierve y siembra. Deshierve, negación, negar la mentira. Cuando el pensamiento de condenación venga, no lo debatas. Niégalo. No acepto ese pensamiento. Esa no es mi realidad. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Siembra, afirmación, afirmar la verdad. Inmediatamente después de negar la mentira, planta la verdad. Medita en la promesa. Grábala, escríbela, repítela ahora. Un ejemplo de la vida real de esta demolición de fortalezas. Conozco la historia de una mujer, llamémosla Ana, cuya vida entera estaba dominada por la fortaleza de la culpa y la vergüenza debido a errores pasados. Se sentía indigna de recibir las bendiciones de Dios, lo que se manifestaba en autosabotaje en sus finanzas y relaciones. Su mente le gritaba: eres una hipócrita, nunca serás libre. Dios no te ama de verdad. Esta fortaleza la hizo renunciar a sus sueños y vivir en un rincón de la iglesia. Ella comenzó su proceso de demolición siguiendo 2 Corintios 10:5. Identificó la mentira. La culpa y la vergüenza son fortalezas, no la voz de Dios. Tomó cautivo el pensamiento. Cada vez que el pensamiento venía, lo detenía y decía en voz alta: mentira. Jesús es mi propiciación. 1 Juan 2:2. Sustitución con la verdad, arma de la justicia. Durante 90 días, su única lectura y confesión fue Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ella no se sentía no condenada, pero declaraba la verdad de Dios sobre su sentir. El resultado no fue instantáneo, pero fue catastrófico para la fortaleza. Un día, esa voz se hizo débil. Al cabo de 3 meses, dejó de ser una voz dominante y se convirtió en un eco lejano. Ana no se transformó por su esfuerzo de dejar de sentirse culpable, sino por su obediencia radical a la palabra que la declaraba justa. Ella desmanteló la fortaleza de la culpa y la reemplazó con la fortaleza de la justicia de Cristo. Ella comenzó a vivir con una audacia que nunca conoció. Recuperó su negocio, restauró sus relaciones, se convirtió en un faro de esperanza. Tú tienes el mismo poder. No hay fortaleza mental que sea más alta que la cruz, más fuerte que el nombre de Jesús o más antigua que la palabra eterna de Dios. La solución es convertirse en un guardián incansable de la puerta de tu mente. Filipenses 4:8 es la lista de verificación del reino. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra pensad aquí es logizomai, que significa considerar con cálculo deliberado, hacer un inventario. Tienes que ser un censor estricto de tu propia mente. Si no está en la lista de Filipenses 4:8, no tiene permiso de residencia. Desalójalo. Esto nos lleva a nuestro cierre potente y la activación final de tu poder. Hemos recorrido el camino del esclavo al conquistador. Ya no eres la víctima de tus propias reacciones o de las mentiras sembradas por el enemigo. Eres el capitán de tu alma y el comandante de tus pensamientos bajo la autoridad de Cristo. Quiero dejarte con una visión. Imagina tu vida, no como la has vivido hasta ahora, sino como Dios la diseñó. Una vida donde el miedo es una sombra fugaz, donde la duda no tiene poder, donde la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón y tus pensamientos. Filipenses 4:7. Esa vida no es un sueño piadoso, es tu herencia redimida, pero requiere que te levantes cada mañana con la furia santa de un guerrero. Tu declaración final de guerra es esta: a partir de hoy, no permitirás que ningún argumento, ninguna altivez, ninguna fortaleza te dicte tu valor, tu destino o tu capacidad. La palabra de Dios es el único plano de tu realidad. Tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Romanos 8:37. No importa cuán grande sea el Goliat que te mira. No importa cuán desesperada parezca tu cueva de Adulam. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos habita en ti. Romanos 8:11. Este es el momento de la verdad. Si has luchado con fortalezas mentales durante años, si sientes el cansancio de la batalla incesante, te ordeno en el nombre de Jesús: basta,
Toma tu espada, que es la palabra, y golpea el fundamento de la mentira. No retrocedas ni te rindas. Tu vida no está definida por tu caída, sino por la fuerza con la que te levantas. Y te levantas ahora mismo, no en tu fuerza, sino en el poder omnipotente que te ha sido delegado. Te desafío a hacer de 2 Corintios 10:5 tu oración y tu mantra diario. Llévalo contigo. Lleva cautivo el miedo, la duda, la culpa, la resignación y oblígalos a arrodillarse ante la obediencia de Cristo. Recuerda, Dios te llamó fuerte, Dios te llamó capaz, Dios te llamó victorioso. Cree en su voz más que en el eco de tus derrotas. Que salgas de este momento no solo inspirado, sino activado. Ve y vive la vida de poder, superación y conquista para la cual fuiste creado. La batalla ha terminado. La victoria es un hecho consumado. Ahora simplemente camina en ella. Amén. Hemos establecido la naturaleza de la guerra. Es un asedio a las fortalezas mentales. Hemos nombrado las armas, la palabra, el espíritu y la autoridad delegada. Pero la ejecución de esta guerra exige una comprensión más profunda de la dinámica espiritual y neurológica de la renovación. La ciencia moderna de la neuroplasticidad nos ofrece una metáfora poderosa que valida la teología bíblica. Los neurocientíficos nos dicen que el cerebro cambia y se reestructura con cada pensamiento y acción repetida, creando y reforzando autopistas neuronales. Lo que la Biblia llama fortaleza mental, la ciencia lo llama un patrón neuronal profundamente cableado. El miedo repetido, la culpa aceptada, la ira habitual no son solo emociones, son caminos físicos y químicos por donde fluye tu energía mental. Cuando Pablo nos dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Romanos 12:2, está dictando un principio de neuroplasticidad espiritual. Está diciendo, reprograma tu mente con la verdad. Tu tarea no es simplemente dejar de pensar el pensamiento negativo, sino crear y pavimentar una nueva autopista de la verdad tan ancha y tan transitada que el camino viejo se atrofie y se cierre por falta de uso. Esto requiere una vigilancia implacable, un esfuerzo sostenido, una disciplina de la mente que es tan espiritual como física. La fortaleza no se desmorona por una sola oración. Se desmorona por la inundación constante de la luz de la verdad en sus cimientos oscuros. Profundicemos en la guerra contra fortalezas específicas que encarcelan el potencial del creyente. La fortaleza de la condenación y la culpa crónica esta es la madre de todas las fortalezas, la que alimenta la vergüenza y el autosabotaje. La fortaleza de la condenación se levanta con los escombros de tus errores pasados, mezclando la voz acusadora del enemigo con el juicio autoimpuesto. Su argumento es devastador. Fallaste de nuevo. Eres indigno. Tu pecado es más grande que su gracia. El contraataque bíblico a esta fortaleza se encuentra en el sacrificio perfecto y final de Cristo. La batalla no se gana sintiendo el perdón, sino declarando la realidad de la justificación. El arma. La declaración de justificación. No es que te sientas justo, es que eres justo a los ojos de Dios por la fe en Jesús. Romanos 5:1. Cuando la culpa grita, tú respondes con el grito del Evangelio. Ya no hay condenación para mí. Romanos 8:1. Este es el martillazo más fuerte que puedes dar a la fortaleza. No estás defendiéndote, estás declarando una realidad legal celestial. La táctica de saturación. Medita en Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No es una perfección futura, es una perfección posicional presente. Cada vez que esa fortaleza te condene, recuérdale que el pago fue hecho en una sola transacción y no hay más deuda. Este pensamiento debe ser la nueva autopista por la que fluye tu mente, reescribiendo el código de la culpa con el código de la gracia. La superación comienza cuando el creyente deja de actuar como un deudor y comienza a vivir como un hijo heredero y perdonado. Esto le da el poder para levantarse después de cada caída, sin el lastre de la vergüenza. La fortaleza del miedo y la ansiedad crónica. El miedo no es solo una emoción, es una profecía autocumplida que el enemigo intenta implantar en tu mente.
La fortaleza de la ansiedad se nutre de la imaginación descontrolada, proyectando futuros catastróficos. Te encarcela en el ¿qué pasaría si? Y te roba el poder de vivir en el yo soy de Dios. Es la negación práctica de la soberanía de Dios. El arma, la verdad del dominio propio. La Escritura nos enseña que el miedo es un espíritu y Dios no lo ha dado, según Timoteo 1:7. Es una presencia no autorizada que debe ser desalojada. Tu autoridad en Cristo te permite ordenar. Espíritu, de miedo fuera. Llevo cautivo este pensamiento de preocupación a la obediencia de Cristo. El dominio propio, sofronismos, es la capacidad de tener una mente sobria y controlada por el Espíritu. La táctica de sustitución de la soberanía. Sustituye el temor por la confianza absoluta en la providencia. Jesús nos enseñó a no afanarnos por el mañana, mirando a los lirios del campo y las aves del cielo. Mateo 6:25-34. La ansiedad es una incredulidad práctica en el cuidado de tu Padre. La superación se activa cuando cambias el argumento. Dios es mi pastor. Él me guiará a pastos verdes. No andaré en pánico, andaré en paz. El poder de la paz es la evidencia de que has demolido la fortaleza del miedo y has construido la fortaleza de la confianza implacable. La mente de reino se niega a habitar en la posibilidad de la derrota. La fortaleza de la escasez y la pobreza mental es una de las fortalezas más comunes en la cultura moderna. No se trata solo de dinero, se trata de una mentalidad que ve la vida como una tarta de tamaño limitado, donde si uno tiene más, tú tienes menos. Esta fortaleza genera celos, avaricia y una parálisis para invertir y crear. Te dice, nunca saldrás de aquí. El sistema está en tu contra. Los milagros financieros son para otros. El arma, la semilla de la abundancia. El Evangelio no es un evangelio de pobreza. Es un evangelio de recursos ilimitados en el reino de Dios. Jesús vino para que tengamos vida en abundancia. La fortaleza de la escasez se demuele con el principio de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7. Tu mente debe ser reprogramada para creer que eres un administrador, no un mendigo. La táctica de la generosidad y la creación. La generosidad es la dinamita. Cuando das, le demuestras a tu fortaleza de escasez que crees en una fuente ilimitada. La fortaleza de la escasez es una prisión para el Creador. Te convence de que no tienes nada que ofrecer. La mente de reino se enfoca en la creación de valor, sabiendo que Dios da semilla al que siembra. De 2 Corintios 9:10. La superación económica comienza con una superación mental. Cambiar el pensamiento de no tengo suficiente a soy bendecido para bendecir. Esta es la fe que produce milagros financieros, no por codicia, sino por la expansión del reino. La fortaleza de la adicción y la impureza habitual. Esta fortaleza usa el placer temporal para crear una cadena de esclavitud a largo plazo. Se presenta como una necesidad ineludible o un escape inofensivo, pero su objetivo es el despojo de tu dignidad y el estancamiento de tu crecimiento espiritual. Es la mentira de que eres un esclavo de tu cuerpo. El arma, el poder del templo de Dios. Tu cuerpo no es tuyo, es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19-20. Esta no es una verdad para juzgarte, sino para darte poder. La fortaleza de la adicción se desmorona cuando la ves no como una debilidad moral, sino como una violación del templo. La táctica de la huida y el ayuno. La Escritura nos enseña a huir de las tentaciones. 1 Corintios 6:18. No a debatirlas. La fortaleza del hábito maligno se rompe con la disciplina del ayuno. La negación intencional de la carne para despertar la autoridad del espíritu. Cuando el deseo adictivo grita, tú respondes con el recuerdo de tu identidad. Soy libre, mi espíritu domina a mi carne, tengo dominio propio. La superación de la adicción requiere una comunidad de rendición de cuentas, confesión mutua, y la aplicación constante de la sangre de Jesús para limpiar la vergüenza y activar la fuerza de la resurrección en tus miembros.
Llegamos a la fase de activación final y consolidación de la victoria. La demolición está en curso, pero ahora debemos construir un muro de fuego protector alrededor de la mente renovada. Este muro se llama el hábito de la meditación diaria. No la meditación vacía del mundo, sino la meditación Haga. La palabra hebrea Haga, Salmo 1:2, significa murmurar, rumiar, reflexionar en voz baja. Es el proceso de masticar la palabra de Dios hasta que se convierte en la sustancia misma de tu pensamiento. ¿Cómo se practica la meditación Haga? Selecciona una promesa o un principio de poder. Eje, mi Dios suplirá todo lo que me falta. Murmúralo, repítelo en voz baja hasta que la verdad penetre tu subconsciente. Visualiza la promesa manifestándose en tu vida, no como un deseo, sino como una realidad ya lograda en Cristo. Agradece por ello como si ya hubiera sucedido. Este proceso diario de Haga es lo que reprograma la neuroplasticidad espiritual. Estás cavando un nuevo canal, asegurando que el torrente de tu pensamiento fluya por el cauce de la vida y la paz, no por el pantano de la carne y la derrota. La meditación en la palabra es el mantenimiento constante de la fortaleza de la verdad. La vida de superación y poder no se trata de evitar los ataques, sino de resistirlos con una base inamovible. Cuando la tormenta venga, y vendrá, tu mente, saturada de la palabra, ya tendrá una respuesta automática: fe, la unción del poder y la esperanza inquebrantable. Quiero terminar esta inmersión profunda recordándote que el poder para desmantelar estas fortalezas no viene de tu fuerza de voluntad, sino de la unción del Espíritu Santo. La unción es el poder de Dios que te capacita sobrenaturalmente. Jesús nos dijo que recibiríamos poder, dinamis, cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Hechos 1:8. Dinamis es la fuerza explosiva que detona las fortalezas. Activa la unción. El poder de Dios fluye donde hay obediencia y fe declarada. Cuando estás declarando la palabra, estás orando en el Espíritu y estás activando esa dinamis. No estás luchando solo, estás desatando el poder de la resurrección en el centro de tus debilidades. La esperanza como ancla. Hebreos 6:19 llama a la esperanza, un ancla segura y firme del alma. La fortaleza mental de la desesperanza te dice que el futuro es sombrío. La esperanza, anclada en la fidelidad de Dios, te dice que lo mejor está por venir. La superación no es un destino, es una postura. Es la certeza inquebrantable de que el Dios que te llamó es fiel para terminar la obra que comenzó en ti. Filipenses 1:6. Tu vida es el testimonio más poderoso del Evangelio. No estás llamado a ser un cristiano débil, sino a ser una manifestación viviente de la gloria de Dios. El enemigo ha perdido el derecho legal sobre tu mente y tu vida en la cruz. Ahora debes hacer cumplir esa sentencia en tu territorio personal. Basta de vivir en el sótano de tu potencial. El Rey del Universo te ha dado la llave de la ciudad. Sal de la prisión de tu propia mente. Levántate con una convicción audaz de que tú, el redimido, el justificado, el templo del Espíritu Santo, tienes el poder de demoler cualquier mentira, de conquistar cualquier miedo y de transformar cada fracaso en un escalón hacia la gloria. Declara conmigo ahora con el poder del Espíritu: yo no soy mis errores, yo no soy mis miedos, yo no soy mis fortalezas mentales, yo soy quien Dios dice que soy, un vencedor. Mi mente está blindada por la verdad. Mis pensamientos son cautivos de Cristo. Yo camino en la vida, la paz y el poder. Así es y así será. Amén. Sal y vive a la altura de esta declaración. El mundo espera tu victoria. El reino espera tu manifestación. Sé fuerte, sé valiente, sé libre.